Y en este día tan especial, nada es casual, todo tiene que ver con todo, se cumplen 8 años de la elección de el cardenal Jorge Mario Bergoglio como titular del Vaticano, ¿no? Como papa, como obispo de Roma y como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Y nos parecía importante, más allá de ahora de saludarlo y de compartir estos 5 años con él, del cual es parte sin lugar a dudas, también tener su mirada, ¿no? De estos 8 años de papado del cardenal Bergoglio al frente de una iglesia de casi 1.300 millones de fieles a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Agustín Podestá, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y felicidades para ustedes también. Felicidades para vos también, que formás parte también de esto. Gracias, gracias, que sea por muchos más. Bueno, y esperemos que sigamos teniendo como siempre estas lindas charlas que siempre aportan luz y a la gente les gustan y realmente mucho. Sí, saben que los bancos fuertes en el proyecto, así que vamos para adelante. Lo sé, Agus. Agus, se cumplieron hoy exactamente 8 años de un giro que dio sin lugar a dudas histórico el papado, y por primera vez el colegio cardenalicio elegía a un latinoamericano, ¿no? Como jefe de Estado del Vaticano, como obispo de Roma y como líder de una iglesia de más de 1.300 millones de fieles alrededor del mundo. Una decisión trascendental en ese momento, ¿no? Precedida de papas italianos, de un papa polaco, pero era la primera vez que se elegía un papa de una región donde por ahí se aporta la mayor cantidad de católicos en el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada a 8 años de esta elección tan histórica para el colegio cardenalicio, teniendo presente también el condimento tan especial que Francisco hacía esta semana, que es ir a una zona tan complicada y tan compleja como fue la región de Irak, donde han pedido y donde han prometido cortarle la cabeza, ¿no? Hace unos años atrás, un grupo terrorista como fue el ISIS, ¿no? ¿Cómo ves y cómo abordarías estos 8 años de Francisco como obispo de Roma? Bueno, responder esa pregunta sería monumental. Es monumental, sí. Claro, Desafiante. Es como, demasiado en tan poco tiempo. Para una respuesta breve, pero me parece que así como va dando un poco los temas que fuiste presentando, me parece que el condimento más particular, que como el denominador común a todo lo que planteaste, es otras preocupaciones. Es decir, la paz social, el llamado a la paz social, es un llamado que la Iglesia hace desde siempre, solo que, y acá por ahí me pongo un poco picante, pero en Europa no ha sido una gran preocupación. De modo tal que las visiones de los papas en general europeos no es esa, sobre todo por el eurocentrismo, ¿no? En América Latina, en el mundo entero, el eurocentrismo es muy fuerte, ¿no? A veces miramos siempre a Estados Unidos, pero en realidad como desde la filosofía, desde la política, desde las democracias, desde en los últimos, lo que es la modernidad para acá, en realidad el mundo es fuertemente eurocéntrico. Y la Iglesia también es parte de esa dinámica, ¿no? De modo tal que en los últimos papas la gran preocupación también, las grandes preocupaciones que llevaron adelante los distintos papas también fueron eurocéntricas. Francisco viene con otro chip en la cabeza, por decirlo de una forma criolla. Francisco viene, como decíamos, desde América y desde América Latina, que es otro condimento más, ¿no? Él lo dijo el día que fue elegido. Fueron a buscar el obispo de Roma. El obispo de Roma dijo, no dijo el Papa, el obispo de Roma al fin del mundo, ¿no? De modo tal que las preocupaciones son otras. Francisco lleva otras preocupaciones que de vuelta son propias del Evangelio y son propias de la historia de la Iglesia, pero que no estaban en agenda, si se quiere, por usar palabras contemporáneas, ¿no? No estaban arriba de la mesa todo el tiempo. Francisco la lleva y dice, muchachos, nos estamos olvidando de estos otros temas, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, la convivencia y la paz social, ¿no? Más allá de las religiones, ¿no? Lo que plantea, por ejemplo, en Fratelli Tutti. Por ejemplo, la creación, el cuidado de la creación, que es algo que está presente en toda la tradición judeocristiana, pero venía muy, ¿no? Un discurso que venía, una problemática que venía muy como retrasada en la Iglesia. Francisco dice, muchachos, o resolvemos este problema o en 20 años acaba el mundo. ¿No? Vuelve como a traer otro tipo de preocupaciones que ya eran propias del núcleo del Evangelio, pero que no estaban arriba de la mesa. Por eso es el primer papa que va a Irak, ¿no?
porque tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? Tiene otras preocupaciones, no tanto la cuestión de las culturas, las políticas, las cuestiones doctrinales propias de los últimos papas, ¿no? Los últimos 2, 3 papas son una preocupación muy fuerte por la cuestión doctrinal adintra de la Iglesia. Francisco dice, las cuestiones doctrinales ya están, ¿no? Las cuestiones doctrinales ya las resolvimos. Ahora vamos hacia afuera, ¿no? Ahora vamos a preocuparnos por lo que le pasa a la gente, por el sufrimiento de la gente, a ponernos en el lugar de las víctimas, a ponernos en el lugar del otro, ¿no? A dialogar con el que piensa distinto, a tratar de entablar una relación fructífera con los que piensan diferente. Bueno, me parece que ese es el gran aporte, ¿no? que trae Francisco en esta línea. Me parece que es como revelador, ¿no? Me parece que Francisco trae otras preocupaciones desde el núcleo del Evangelio, pero que nos despiertan, ¿no? Y por eso muchos católicos no lo entienden. Por eso muchos católicos no lo entienden, porque hay muchos católicos que están chipeados al anterior, al eurocentrismo, ¿no? A esas preocupaciones, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿no? Ellos trajeron otras preocupaciones. Bueno, Francisco dice, pero mira que los católicos también nos tenemos que ocupar de todo esto. Bueno, por eso es que es tan incomprendido. Y por eso Francisco se lo comprende más afuera de la iglesia que adentro. También es llamativo. Creo que esto más o menos. Sí, sin duda. Ahí estaba pensando cuando estabas hablando recién, que, bueno, un poco hablabas un poco de que Francisco vino con otra agenda, ¿no? Totalmente distinta a la que por ahí venían llevando o abordando tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, que está vivo, ¿no? Te conviven ahí en el Vaticano el Papa emérito con el Papa Francisco. Y pensaba un poco también en estos 8 años que tiene, que ha tenido una fuerte resistencia por parte de un sector o un ala de la Iglesia, como vos decís, que no lo comprenden o no quieren comprenderlo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿O pensás que después de 8 años de papado, estas resistencias fueron cediendo o cada vez se hacen más fuertes? No, yo creo que cada vez están más agudizadas. ¿Están más agudizadas? Yo creo que sí, que cada vez es peor. De hecho, el año pasado, con el tema de la pandemia y demás, lo hemos visto muy claro, ¿no? Muchos grupos dentro de la Iglesia que hoy por hoy podemos considerar cismáticos, ¿no? Pero con total tranquilidad los podemos considerar cismáticos. Muchos movimientos dentro de la Iglesia, ¿no? Los vemos en las redes sociales, los vemos que se agrupan, ¿no? Hay la gran proliferación de canales de YouTube, de lugares, en las diócesis. En nuestro país lo hemos tenido, ¿no? En nuestro país hemos tenido un conflicto muy grande que gracias a Dios no trasciende lo suficiente, pero hemos tenido un conflicto muy grande en Mendoza. Es decir, hay muchos grupos, ¿no?, que se están oponiendo a Francisco y son cismáticos, ¿no? Resistencias católicas, le llaman, tienen muchos nombres, ¿no? Pero están apareciendo en todo el mundo. Me parece que están muy agudizados. Y en este sentido, veo que en el fondo este tipo de discursos, y esto lo digo preocupado hacia dentro de la Iglesia, pero también hacia afuera, vienen muy fogoneados por discursos que son desde afuera de la Iglesia contra la Iglesia. Por ejemplo, lo que pasa con esto de, el Papa no viene a la Argentina, el Papa no viene a la Argentina, el Papa no sé qué, fogoneado por los medios de comunicación. Que estos son grupos que además de estos medios de comunicación históricamente hegemónicos en nuestro país y en el mundo, son anticatólicos, ¿no? Y que, digamos, con intereses totalmente diferentes utilizan la misma agenda para criticar a la Iglesia y a Francisco. Por eso me parece que hoy más que nunca tenemos que aprender a distinguir, ¿no?, el trigo de la cizaña, y decirle a esta gente que, bueno, que si no quiere pertenecer a la Iglesia, que no pertenezca, pero que por favor no le haga el juego a esos otros grupos, ¿no?, a esos otros sectores desde afuera de la Iglesia que atentan contra... Porque el ataque a Francisco es el ataque... ¿A qué les molesta de Francisco? Que Francisco critique lo que pasó en Estados Unidos, cuando Francisco fue a Estados Unidos. ¿Qué les molesta de Francisco? El discurso anticapitalista, el discurso antineoliberal. Bueno, hay que salir a matarlo por donde sea. Y los grandes grupos hegemónicos de que controlan el poder, la economía, etcétera, etcétera, enseguida se nutren de todo este tipo de grupetes intraeclesiales que llevan la misma bandera, ¿no? De hecho, hay un tercio, no estoy inventando, por ahí parecen que soy un tercio del cardenalato, hace 2 años firmó una de los cardenales, o sea, de los futuros papas, un tercio del colegio cardenalicio, hace 2 años firmó una carta donde decía que Francisco era un hereje. Estamos hablando de los cardenales, estamos hablando de los próximos que van a ser. No le damos tanta trascendencia, pero es gravísima, porque uno de ese tercer, un cardenal de ese tercio puede ser el próximo papa. Es gravísimo lo que está pasando. Sí.
Me parece que al revés, que crecen cada vez más estos grupos, ¿no? Me parece que hay que estar alerta, ¿no? No hay que estar paranoico, pero sí estar alerta, saber distinguir el trigo de la cizaña, eso me parece que hay que aprender, ¿no? Vamos a decir, mira, este discurso no está bueno, esto que esta gente está planteando no está bueno. Me parece que hay que caminar en esa línea. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Francisco a 8 años de haber asumido como papa, para vos? El que él quiere o el que a mí me gustaría. Libre elección. Te lo dejo a libre elección. Porque yo creo que lo que él quiere es potenciar esta línea en la que está caminando. Me parece que Fratelli Tutti es como el segundo escalafón bien, Evangelii Gaudium, Laudato Si, y en Fratelli Tutti veo como el tercer escalón, ¿no? Me parece que él está queriendo llevar a mostrar la Iglesia y que la Iglesia esté en favor de la paz, ¿no? Esto lo veo como muy claro. Desde que eligió el nombre de Francisco hasta Fratelli Tutti hay una línea, ¿no?, que podemos ver, hay como un arco donde podemos ver que Francisco lo que quiere es potenciar y que la Iglesia sea misionera de la paz, ¿no? Desde Francisco de Asís, ¿no? Porque en el fondo está Francisco de Asís también, ¿no?, como su gran iluminador, ¿no? Me parece que ahí hay un arco que Francisco quiere potenciar. Yo, en todo caso, lo que le agregaría sí es un poco más de como acelerar ciertos procesos, ¿no? Pues está bien que él dice que no hay que acelerarlos, ¿no? Pero a mí me parece que estaría bueno acelerar ciertos procesos de reforma, sobre todo una reforma intereclesial. Me parece que ahí hay todavía mucho para caminar y que él está mirando más hacia afuera de la Iglesia que hacia adentro, ¿no? Pero bueno, esto es un deseo, ni siquiera es una crítica, ¿eh? Yo creo que es un deseo mío, porque a mí me gustaría ver otras cosas, ¿no?, dentro de la Iglesia un poco más aceleradas, que él ya inició procesos, porque mentiría si dijera que él no lo está haciendo, lo hizo y está dando pasos adentro de la Iglesia, pero me parece que los pasos más rápidos los está dando hacia afuera y los pasos más lentos los está dando hacia adentro, los pasos, ¿no? Bueno, me gustaría acelerar un poco más en eso, porque total ya está. Al que no le gusta lo que dice Francisco ahora no le va a gustar con las próximas cosas que tenga para decir. Entonces digo, cuando no, dejarlos que sigan ladrando, ¿no? Como es el ladran, ¿no? Bueno, que sigan ladrando. Pero, no sé, me parece que eso estaría bueno. Pero creo que en este sentido Francisco ha avanzado mucho, sobre todo en mostrar que la Iglesia tiene una palabra pública para decir sobre las problemáticas que hoy estamos viviendo a nivel político, social, económico, ambiental, que la Iglesia no lo tuvo en siglos. Creo que la Iglesia no tenía esta participación pública. Digo la Iglesia en sentido amplio, ¿no? No solo digo los curas, ¿no?, muchísimo más que los curas, ¿no? Digo personas convencidas que sus espacios políticos se reconocen católicos y debaten los temas sociopolíticos, económicos, culturales desde su fe. Me parece que esto es un acierto enorme que dejó Francisco y que está bueno potenciarlo. Agustín, leía esta semana algo muy interesante que publicabas acerca del perdón. Me gustó muchísimo y me gustaría, si nos podés contar un poquito o podés invitar a la gente a que pueda leerlo en Hablemos de Teología, ¿no? Contame un poco qué es lo que planteás para que... Yo ya lo leí, pero quiero que la gente te lo pueda escuchar. Y bueno, contanos un poco dónde te pueden encontrarlo, dónde pueden encontrar este artículo. Bien, sí, mira, por primera vez no quise escribir yo, o sea, no quise redactar yo, digamos, ¿no? Escribir en ese sentido, redactarlo yo. Vieron que por lo general soy de redactar. Esta vez dije, me parece que está bueno, y lo pongo ahí en el texto apenas empieza, me parece que está bueno también dejar hablar a otros. Entonces, porque me pasó que empecé a escribir y dije, no es suficiente. Me gusta más lo que leo que lo que tengo para decir. Entonces compartí algunas reflexiones sobre el tema del perdón. Y una que a mí me gustó mucho es porque Francisco en Fratelli Tutti habla del tema del perdón, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de temas como la pena de muerte, ¿no? Del perdón y pena de muerte, si se quiere, el gran adversario a la pena de muerte es el perdón, ¿no? No sé si has visto la película Mientras estés conmigo, si no, véanla, es un clásico para pensar esto, ¿no? Con Susan Sarandon, creo que John Penn, si no me equivoco. Bueno, véanla si no la vieron, urgente, esta noche todos, a ver, Mientras esté conmigo, que es justamente este tema, ¿no? El tema de la pena de muerte, un país donde tiene aceptada la pena de muerte frente a el perdón, ¿no? El saberse perdonado, ¿no? Y en este sentido, uno de los temas que me parecen así como muy importantes es un llamamiento sobre todo a los cristianos, ¿no? Que tanto rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, perdona a los que nos ofenden,
perdona nuestras ofensas, ¿no? El perdón es un signo de la instauración del reino de Dios. Cuando rezamos venga a nosotros tu reino, lo que estamos rezando es que venga la instauración definitiva del reino, mientras tanto nosotros construimos el reino, ¿no? El bautismo es comenzar el cielo en la tierra, ya estamos prefigurando la venida definitiva del reino, y la construimos, por eso felices los que trabajan por el reino, ¿no? Por eso las bienaventuranzas, si se quiere, es el compendio de cómo tenemos que instaurar el reino de Dios entre nosotros. El perdón es un signo de la presencia del reino de Dios, de modo tal que cada vez que evitamos dar el perdón y perdonarnos, es decir, sabernos perdonar, porque muchas veces pasa eso, cuánta gente va a confesarse y siente y después de confesarse sigue sintiendo remordimiento por lo que hizo. Eso es una cuestión que tiene que ver con la culpa personal, psicológica, no con el poder del perdón, porque Dios nos perdonó, por más de que yo no me sepa perdonado. Bueno, es decir, que hay que saberse perdonado, ¿no? Bueno, en este sentido, esto es un camino fundamental que hay que dar para la instauración del reino, ¿no? El perdón es un signo de Dios entre nosotros, para decirlo de una, ¿no? Del todo el reino de Dios. El perdón es un signo de la presencia de Dios entre nosotros. Si no podemos perdonar a los demás y no podemos aceptar el perdón de los demás, bueno, Dios no está presente, ¿no? Bueno, Francisco lo lleva, este tema, a la paz social universal. Más allá de las religiones, de las creencias, dice, el perdón tiene que ser una clave fundamental para lograr la paz. Bueno, interesante. Perdón, pero no olvido, ¿no? Una cosa es olvidar y otra cosa es perdonar. Por eso es fundamental la conciencia histórica, algo que la posmodernidad detesta, ¿no? La historia. Una cosa es la memoria y otra cosa es el perdón. Bueno, me parece que ahí hay un hallazgo interesante para seguir pensando. ¿Y dónde Hablemos de Teología? @Hablemos de Teología en Instagram, que está muy activo. Muy activo. El otro día te vi hablando con Pablo. Sí. Que estaban hablando de los jóvenes y la teología. Muy interesante la charla. Sí, gracias. Tenemos que ampliarla y se vienen varios vivos interesantes ahora para estas semanas. Yo apuesto que vuelvan a charlar. A mí me gustan mucho las charlas que tienen con el padre Pablo Saboya. Ustedes dos juntos hacen grandes charlas. Sí. Párroco ahí de la Merced de Villa Ballester, hacen muy buen equipo, hacen muy lindas charlas, así que espero pronto. Ahora se viene una con Edu Mangiarotti, que es otro sacerdote que es muy amigo de Pablo. Mirá, muy amigo de Pablo, así que más o menos vamos a la misma. Sí. ¿Tenemos fecha para agendar durante la semana? No tengo ahora las cosas encima, pero bien. Sí. Ayer arreglamos uno con la gente de Banuev para esta semana, si no me equivoco, para el jueves, un vivo sobre la belleza, la teología y la belleza en el arte, y creo que la otra semana es con Edu, pero ya lo vamos a publicar ahí en el Instagram, lo publicamos. Bueno, no se olviden de escribirle a Agustín si quieren, porque tiene mucho movimiento. Yo veo ahí que le preguntan, le comentan. Bueno, entran a Hablemos de Teología en Instagram o Hablemos de Teología, lo buscan en Facebook, y ahí pueden obviamente consultarle y poder leer no solo las publicaciones, sino también disfrutar de estas charlas que Agustín tiene, que la verdad son muy enriquecedoras y también uno realmente las disfruta. Así que los invito a navegar un poquito en las cuentas de Hablemos de Teología. Agus, buen fin de semana y muchas gracias por este pedacito de conocimiento que nos regalaste en el día de hoy. Igualmente para ustedes, felicidades.